Hola. Hoy vamos a sumergirnos en una teoría, fascinante y muy influyente sobre cómo llegamos a ser quienes somos. La teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson. Hola. Sí, una perspectiva realmente interesante sobre el ciclo vital. Nuestra charla se va a basar en extractos del texto Ciclo Vital, Teoría Psicosocial de Erikson. La idea es ir un poco más allá del resumen, ¿no? Y explorar a fondo estas ideas clave. Exacto. Entender cómo veía él este desarrollo humano como un viaje continuo lleno de desafíos y cambios, desde el nacimiento hasta el final. Pues empecemos por ahí, por esa visión del ciclo completo. Porque lo primero que llama la atención y que creo que fue muy rompedor en su día es justo eso, que el desarrollo psicológico no para en la infancia o la juventud. Totalmente. Erikson como que dijo, oigan, un momento, rompió con esa idea, ¿no?, tan centrada en los primeros años. Sí que era lo que predominaba en algunas escuelas. Y nos dijo, seguimos evolucionando, seguimos enfrentando encrucijadas psicológicas importantes, incluso ya en la edad adulta, en la vejez. ¿Cómo articula él este viaje tan largo? Pues mira, esa es sin duda una de sus grandes contribuciones, extender el desarrollo a toda la vida. Y para darle una estructura, propuso un modelo, de 8 etapas, 8 fases consecutivas. 8 etapas, vale. Y el núcleo de su teoría, lo central, es que cada etapa está marcada por lo que él llamó una crisis psicosocial. Pero ojo, es importante entender qué significa crisis aquí. Sí, porque sonó un poco alarmante. Claro, no es catástrofe. Es más bien un punto de inflexión, una tensión natural entre dos polos psicológicos opuestos, un desafío propio de esa fase vital. Un punto de inflexión, o sea, no necesariamente un problema, sino como una encrucijada que hay que pasar para seguir adelante. Suena más constructivo, ¿no? Exacto. ¿Y qué ocurre en esa encrucijada? ¿Qué impacto tiene superar o no superar ese desafío de cada etapa? Pues impacta mucho, la verdad. La manera en que una persona, navega y resuelve mayormente ese conflicto central tiene efectos directos en cómo va a afrontar la siguiente etapa. Ajá. Si la resolución tira hacia lo positivo, se desarrolla una virtud, una fortaleza psicológica. Pensemos en, la esperanza, la voluntad, el propósito. Entiendo. Por ejemplo, en la primerísima etapa, la infancia, la crisis es confianza versus desconfianza. Si al bebé se le cuida de forma consistente, pues desarrolla confianza básica en el mundo, en los demás. Y la virtud que sale de ahí es la esperanza. Entiendo. Se va construyendo como una base, ¿no? Y si esa confianza no se logra del todo. Exacto, sí, lo que predomina es la desconfianza, esa dificultad puede notarse más adelante, en las relaciones, en cómo ve el mundo. Ahora, es importante no verlo como algo súper rígido, o determinista. Claro, no es un destino sellado. No. Erikson no decía, si fallas aquí, ya estás condenado. Hablaba más bien de tendencias, de un balance. Siempre se pueden, renegociar conflictos pasados en etapas posteriores. Vale, eso es importante. Pero sí, claro, una resolución favorable facilita el camino. Lo interesante es ver cómo cada fase se apoya en la anterior. Se va creando como una arquitectura psicológica cada vez más compleja. Como si cada etapa nos diera un ladrillo para el siguiente piso, pero siempre con la opción de reforzar los cimientos si hace falta. Las fuentes que manejamos destacan que Erikson puso un foco muy especial en una etapa, la adolescencia. Ah, sí, la adolescencia. Introduce ahí esa crisis tan famosa de identidad versus confusión de roles. Parece que culturalmente esta etapa resuena un montón. ¿Por qué le dio Erikson tanta importancia? ¿Qué nos jugamos realmente ahí? Nos jugamos muchísimo. Erikson veía la adolescencia como el gran taller de la identidad. Es un periodo que él describió casi como una moratoria psicosocial. Moratoria psicosocial. ¿Qué quería decir con eso? Se refería a una especie de tiempo muerto, un espacio que la sociedad permite, donde los jóvenes pueden y necesitan experimentar, probar diferentes roles, ideologías, estilos, sin tener todavía encima todas las responsabilidades del adulto. Como un ensayo general. ¿En qué creo? Un tiempo muerto para probarse máscaras, como decíamos antes, hasta encontrar la que encaja, o quizás construir una propia. Exactamente. La tensión aquí está entre lograr una identidad integrada, o sea, un sentido coherente, estable de quién eres, que se mantenga en distintas situaciones, y, por otro lado, la confusión de roles. La confusión. Que implica sentirse fragmentado, inseguro sobre quién eres, o incluso adoptar identidades negativas, ¿sabes?
como una forma de defensa o de rebelión. Es esa búsqueda, a veces un poco caótica pero necesaria, de coherencia interna y de un sitio en el mundo social. Una búsqueda que puede ser muy intensa y a veces angustiante, ¿no? Para la adolescente y para su entorno. Pero, a ver, ¿no es un poco idealista pensar que todo el mundo sale de la adolescencia con una identidad ya perfectamente cerrada y definida? Es una muy buena pregunta. Toca un punto clave. ¿Qué pasa si esa confusión, esa búsqueda, se alarga o nunca se resuelve del todo? Erikson no lo planteaba como un blanco o negro, ¿sabes? La resolución es más bien un continuo. Lo ideal es que predomine un sentido de identidad, claro, pero siempre puede quedar algo de confusión. Vale. Ahora, si la confusión es lo que predomina, si no se logra armar un núcleo de identidad suficientemente sólido, eso sí puede traer dificultades importantes en la etapa siguiente, la adultez temprana. La siguiente etapa. Sí, donde la crisis es intimidad versus aislamiento, que tiene que ver con la capacidad de formar relaciones cercanas, comprometidas, significativas con otras personas, ya sean amigos, pareja. Ah, claro, ahí está la conexión directa que mencionabas antes. Tiene sentido. Si no sé muy bien quién soy yo, Exacto. ¿cómo me voy a compartir de verdad, íntimamente, con otra persona sin sentir que me pierdo o que me diluyo en la relación? Precisamente, para poder, digamos, fusionarte de forma sana con otro, en el sentido de una intimidad profunda, primero necesitas tener un sentido razonablemente firme de tu propia identidad. Si no, el miedo a perderte puede llevarte al aislamiento, o a relaciones muy superficiales, o incluso a una dependencia total. Fíjate cómo cambia el desafío. Claro, la adolescencia es más hacia adentro, quién soy, y la adultez temprana se orienta más hacia afuera. Puedo conectar profundamente con otros siendo yo. Fascinante ver cómo un desafío va preparando el terreno para el que viene. Y todas estas ideas, esta arquitectura de la vida en 8 etapas, Erikson las detalló en una obra que es como la piedra angular de todo esto, ¿no? Sí, hablamos de su libro Childhood and Society, Infancia y Sociedad. Se publicó originalmente en 1950 y el impacto fue tremendo y duradero. Me imagino. No solo por proponer estas 8 etapas que cubren toda la vida, sino por su enfoque psicosocial. Erikson, aunque venía del psicoanálisis freudiano, puso muchísimo más énfasis en cómo los factores sociales, culturales, históricos interactúan con el desarrollo psicológico de cada uno. Ah, o sea, no solo lo interno. No solo las pulsiones internas, no, también nuestro contexto, cómo la sociedad y la cultura nos moldean y cómo nosotros interactuamos con ellas. Eso, en su momento, fue bastante revolucionario. Claro, integrar lo individual con lo social de forma tan clara. Eso explica por qué sus ideas han tenido tanto eco. No solo en psicología, también en educación, sociología, hasta en análisis histórico, me parece. Sin duda. Oye, y ya que hemos profundizado un poco en la infancia con la confianza y bastante en la adolescencia con la identidad y hemos tocado la adultez temprana con la intimidad, ¿podríamos asomarnos brevemente a otro momento clave? Quizás uno más avanzado para tener una visión más completa del recorrido. Claro, por supuesto. Demos un salto, por ejemplo, a la mediana edad, que, típicamente se sitúa entre los 40 y los 60, 65 años más o menos. Vale, la mediana edad. Erikson sitúa aquí la crisis de generatividad versus estancamiento. La generatividad, ¿cómo lo explico? Se refiere a esa necesidad de contribuir al mundo de una forma que vaya más allá de uno mismo. Que nos trascienda. Eso es, típicamente a través del trabajo, de criar hijos, de ser mentor de alguien, del voluntariado, de crear algo. Es el deseo de dejar un legado, de cuidar de las personas y las cosas que van a seguir aquí cuando nosotros no estemos. Entendido. Encontrar un propósito más allá de uno mismo y de las relaciones más inmediatas. ¿Y el estancamiento sería lo contrario? Exactamente. El estancamiento implica como un giro hacia adentro, una sensación de improductividad, de no estar contribuyendo, un cierto egocentrismo o una sensación de vacío. Ajá. La persona puede sentirse como atrapada, repetitiva, sin un propósito vital claro. Pensemos en las conversaciones sobre la crisis de la mediana edad, la búsqueda de sentido en el trabajo, el síndrome del nido vacío. Claro, muchas de esas experiencias se pueden leer con esta lente. Totalmente. La virtud que emerge de una resolución positiva aquí es el cuidado,
la capacidad de preocuparse y ocuparse activamente del bienestar de las generaciones futuras y del mundo en general. Qué interesante ver cómo cada etapa plantea un tipo de desafío existencial diferente. No es solo repetir patrones, sino enfrentarse a nuevas preguntas fundamentales sobre la vida. Si tuviéramos que destilar la esencia, el mensaje central que nos deja Erikson con esta teoría tan amplia, ¿cuál dirías que es? Buena pregunta. Yo diría que el mensaje es profundamente humanista y dinámico. Nos dice que la vida es un proceso continuo, de aprendizaje, de adaptación, de crecimiento, a través de resolver esos conflictos que son inherentes a cada fase. Un proceso continuo. Sí, y que ninguna etapa es psicológicamente trivial. Cada una tiene sus retos, claro, pero también sus oportunidades únicas para desarrollar nuevas fortalezas, para integrar lo que hemos vivido, para redefinir quiénes somos y cuál es nuestro lugar. No estamos fijados por nuestro pasado de forma inmutable. Siempre hay potencial para el cambio, para la reparación, para madurar. Me quedo con esa idea de dinamismo y de potencial continuo, que no somos una escultura ya terminada al salir de la adolescencia, sino una obra siempre en proceso. Bueno, pues hagamos entonces una breve recapitulación para asentar las ideas clave que hemos ido explorando. Perfecto. Partimos de esa visión rompedora de Erikson. El desarrollo dura toda la vida. Exploramos su modelo de 8 etapas, cada una con su crisis psicosocial entendida como un punto de inflexión. Nos detuvimos especialmente en la adolescencia. Identidad versus confusión de roles. La importancia de forjar un yo coherente, el concepto de moratoria psicosocial. Exacto. Vimos cómo resolver esa etapa influye en la siguiente, la adultez temprana, con su intimidad versus aislamiento. Y también nos asomamos a la mediana edad, generatividad versus estancamiento. Sí. Y recordamos que la base de todo esto está en su gran obra, Childhood and Society. Precisamente. Y creo que vale la pena subrayar la vigencia que tiene esta perspectiva. Nos invita a mirar cada edad con respeto, reconociendo sus tareas evolutivas específicas. Sí, totalmente. Lo fascinante, como hemos comentado, es esa conexión profunda entre las etapas. La forma en que resolvimos o no resolvimos los conflictos del pasado, pues tiñen nuestro presente y en nuestras expectativas de futuro. Pero, y esto es clave, también funciona al revés. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Pues que las experiencias de ahora, las nuevas relaciones, los nuevos desafíos, pueden darnos la oportunidad de reinterpretar, de darle una vuelta a conflictos no resueltos de etapas anteriores. Hay una plasticidad inherente al desarrollo humano. Esa idea de plasticidad, de poder revisitar y reelaborar, le quita rigidez al modelo, ¿verdad? Y lo hace mucho más esperanzador. No somos simples prisioneros de las primeras etapas, aunque nos influyan mucho. Definitivamente. Y esa reflexión sobre cómo se entrelazan las etapas y cómo podemos, digamos, reinterpretar nuestro propio camino, nos lleva quizás a una última consideración. Una pregunta para que quienes nos escuchan se queden pensando. Adelante, plantea esa reflexión final. Suena interesante. Si consideramos toda esta estructura de desafíos que propone Erikson, desde la confianza del bebé, la autonomía del niño, la iniciativa preescolar, la laboriosidad en la escuela, la identidad adolescente, la intimidad del joven adulto, la generatividad de la mediana edad, hasta la integridad frente a la desesperación en la vejez. La pregunta sería, ¿cómo podría la comprensión de estas tareas y crisis psicosociales propias de cada edad cambiar la forma en que interpretamos nuestros propios desafíos vitales? Los de ahora mismo o los de las personas que nos rodean en sus distintas etapas de vida. Guapo. Es una pregunta que invita a mirar de otra manera, ¿no? Pensar en las dificultades propias o ajenas, no como fallos aislados, sino quizá como la manifestación normal, esperable, de la tensión de una etapa concreta. Podría fomentar más empatía, ¿no crees? Exacto. La de un adolescente por definirse, o la búsqueda de sentido de alguien en la mediana edad, no como un problema individual y raro, sino como parte de un proceso humano universal. Justo. Podría permitirnos reconocer que ciertas crisis no solo son normales, sino que son necesarias para crecer. Que dentro de esa tensión está la semilla de la siguiente fortaleza. Quizás nos ayudaría a ser más pacientes con nosotros mismos y con los demás en nuestros respectivos viajes. Sí. Invita a mirar la vida con todas sus complejidades bajo una luz diferente.
Una luz que reconoce el potencial constante de desarrollo que todos tenemos. Una invitación poderosa, sí señor. A observar con más profundidad y comprensión. La verdad es que ha sido muy enriquecedor desgranar estas ideas de Erikson y su visión del ciclo vital. El placer ha sido mutuo. Son perspectivas que, por más que uno las revise, siempre ofrecen nuevas capas de entendimiento, ¿verdad? Totalmente. Pues muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer. Igualmente. Hasta la próxima.